que, ¿cómo decirlo? No es un elemento estándar como decir una válvula esférica que yo simplemente diciendo los materiales con los que está construida y la dimensión de la válvula me van a dar siempre la misma válvula esférica. Yo cuando solicito una válvula reguladora de presión, tengo que informar básicamente dos parámetros que van a hacer que la válvula se customice, por así decirlo, específicamente para mi pedido. ¿Qué valor de presión va a manejar? Es decir, si la válvula va a estar sometida a 20 bar de presión, a 15 bar de presión, a 18 bar de presión, como presión de entrada, así como presión máxima de operación. Pero lo más importante, le voy a tener que decir el delta P o la presión de salida. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a hacer zoom en la válvula. Lo que está acá pintado de rojo sería el lado de alta presión. Lo que está acá pintado de naranja sería el lado de baja presión. O sea, el fluido entra por este lado, por la izquierda, y sale por la derecha, ¿sí? Ahora después voy a explicar todo cómo funciona esto, pero sucintamente, antes de explicar la válvula, imaginemos que yo tengo una válvula que va a trabajar con 16 bar de presión de entrada y con 8 bar de presión de salida, ¿sí? O sea, voy a tener un delta P de 8 y voy a estar trabajando con una válvula que tiene que soportar 16 bar de presión. Bueno, este resorte sobre todo, que ahora vamos a ver para qué función cumple, pero básicamente esto es un resorte de compresión, es decir, es un resorte que estando en reposo tiene una dimensión y trabaja por compresión, es decir, cuando yo lo comprimo, le aplico una fuerza mecánica que lo comprime, ¿sí? El resorte absorbe energía mecánica por su deformación y cuando yo lo libero puede liberar esa energía entregando un trabajo expandiéndose, ¿sí? Por el contrario de un resorte de tracción en donde el resorte tiene una forma definida y cuando yo lo tracciono y lo deformo estirándolo, el resorte tiene el trabajo de recuperar su forma generando un esfuerzo al reducirse. Bueno, esto es al revés, ¿sí? Ahora, yo ahora voy a explicar cómo funciona la válvula y cuáles son, digamos, todas las fuerzas y todo el equilibrio de fuerza para lograr esta caída de presión, pero vamos a llegar a la conclusión de que yo tengo que diseñar en función del delta P que necesito, tengo que diseñar un resorte que tenga una constante definida, ¿sí? Ustedes recuerdan que un resorte se define por una constante elástica, es decir, ¿cómo trabaja conceptualmente un resorte? Cada una de las espiras, al deformarse, se torsiona, si hay un esfuerzo de torsión, porque las espiras giran sobre sí mismas, las secciones rotan sobre sí mismas, ¿sí? Entonces, cuando yo diseño el resorte, elijo un diámetro de alambre, un diámetro de espira, un paso de espira y una cantidad de espiras. Toda esa conjunción de elementos me da lo que se conoce como constante cada resorte, que es la cantidad de kilogramos por cada milímetro de compresión o de tracción, dependiendo de qué tipo de resorte sea, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo una constante de 2,5, supongamos que está en kilo por milímetro, significa que si yo le aplico 2,5 kilos como fuerza de compresión, el resorte se va a deformar 1 milímetro, se va a comprimir 1 milímetro, ¿sí? Y esos 2,5 kilos es lo que el resorte almacena como energía para poder devolver esos 2,5 kilos cuando yo le libere la fuerza que lo comprime, ¿sí? Entonces, cada vez que yo solicite a un fabricante, le solicite una válvula reductora de presión y le dé los parámetros de presión de trabajo y delta P deseado, el fabricante va a diseñar para cada una de esas válvulas el resorte que funciona para ese delta P, ¿sí? No es que todas las válvulas reductoras del fabricante A, modelo 1, son exactamente iguales, ¿sí? Este resorte va para cada válvula con un diseño diferente, ¿sí? Esto hace que la válvula es un poco más específica y un poco menos
general que otra de las válvulas que estamos viendo hasta ahora, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona finalmente esta válvula? Esta válvula tiene un obturador principal, que es este, en este caso, este disco que se ve acá. El asiento es esto que se... Están viendo mi manito, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Estas dos piezas que se ven acá son el anillo que hace de asiento de la válvula, ¿sí? El cuerpo principal de la válvula es un cuerpo tipo globo, o sea, ¿recuerdan cuando vimos la válvula globo que tenía este laberinto de válvula en donde yo tengo una parte superior y una parte inferior? En este caso es al revés que lo que era la válvula globo, porque el obturador está por debajo, ¿sí? Este resorte que se ve acá abajo es un resorte de reposición, es decir, si no hubiera ningún esfuerzo sobre la válvula y no hubiera fluido, este resorte hace que la válvula se asiente y se cierra, ¿sí? Queda el obturador apoyado sobre el asiento, ¿sí? Ahora bien, solidario a este obturador hay todo un vástago hueco que comunica con estos dos platillos, con estos dos pistones, y que son solidarios a lo que sería la base del apoyo del resorte este, ¿sí? Entonces, superiormente hay un tornillo que me permite comprimir, precomprimir, pretensar este resorte, ¿sí? Porque yo a través de este tornillo reduzco la posición, si hago descender el apoyo del resorte, el apoyo superior del resorte, y el resorte se comprime. ¿Contra qué se comprime? Y bueno, y se apoya contra este platillo. Y este platillo es solidario a este eje, con lo cual lo que hace que cuando yo compro la válvula, que está desconectada, no tiene fluido interno, la válvula está completamente abierta, porque claramente este resorte es mucho más poderoso que este pequeño resorte, con lo cual la válvula queda totalmente abierta. Entonces, imaginemos que yo ahora digo, no sé qué pretensado tiene, pero la válvula está abierta y yo conecto la válvula a una cañería y empiezo a hacer circular el fluido. No importa cuál es el valor de presión que le entra a la válvula, pero vamos a poner un valor para que se entiendan las magnitudes. Supongamos que ingresan 16 bar de presión, ¿sí? Agua a 16 bar de presión. Se inunda toda la cámara superior. La presión del fluido se aplica sobre este platillo inferior pequeñito, que esto es una pieza móvil, con lo cual la presión va a intentar elevar esto, ¿sí? Va a intentar cerrar un poco el obturador. Pero simultáneamente, como la válvula estaba abierta, el fluido escurre aguas abajo. Se produce una pérdida de carga mínima en el pasaje de este laberinto, con lo cual este fluido naranja que vemos acá tiene inicialmente una presión levemente inferior a la presión de entrada, pero claramente muy superior a la presión que quisiera yo que tenga. Vamos a suponer que yo pretendo que la válvula pase de 16 bar a 8 bar. En principio, si yo analizo esto simplemente como si fuera una válvula globo, esto es una válvula que supongamos que acá entraron 16, vamos a suponer que acá salieron 15,5, 15,7. No hubo prácticamente una pérdida de carga. Pero recordemos que este vástago es hueco, con lo cual todo el fluido inunda a través de este conducto toda esta cámara superior, ¿sí? Y se aplica una presión en la cara superior de este platillo inferior, que estaba recibiendo presión de acá y de acá, pero lo más importante es que se aplica sobre el platillo superior, que encima es de mayor área. ¿Y esta presión qué intenta hacer? Intenta vencer, intenta oponerse al resorte que está con una fuerza resultante hacia abajo. Entonces, la propia presión del fluido hace que parte de la energía del fluido se disipe, se consuma, se gaste en vencer al resorte. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto hay que verlo desde un punto de vista dinámico. Estáticamente por ahí no se llega a comprender. Todo ese fluido que va ingresando y que va inundando la válvula, parte de ese fluido pierde energía de presión
al tener que sostener y compensar la fuerza que está aplicando este resorte de compresión. Ahí se genera la caída de presión sensible y controlable y logro, supongamos, los 8 bar de presión de salida. ¿Sí? No hay ningún elemento externo, no hay ninguna señal, no hay ningún otro elemento más que piezas mecánicas en un equilibrio de fuerza entre ellas. ¿Sí? ¿Se entendió someramente cómo funciona? ¿Cuál es el principio? Si eso se entendió, si no hay dudas con respecto a eso, ¿cuál es el primer problema que tienen este tipo de válvulas? Normalmente yo reduzco la presión y necesito un valor a la salida, es decir, necesito, ya que estamos en este ejemplo, estos 8 bar. Pero ¿qué ocurre? Si esta presión de entrada aumenta o disminuye, o sea, no es constante, es variable, fluctuante por X razones, como acá hay un equilibrio de fuerzas, a menos que yo estuviera todo el tiempo toqueteando la tensión de este tornillo que pretensa el resorte, si yo no toco nada de acá, es imaginable deducir que si la presión, estos hipotéticos 16 bar, aumentan a 17 bar o a 16 bar y medio, automáticamente la presión de salida también va a crecer en una proporción, ¿sí? Porque el equilibrio de fuerza se va a seguir manteniendo, ¿sí? Con lo cual, en muchas aplicaciones eso puede ser tolerable, o puede ser que tenga una aplicación en donde la señal de entrada no es fluctuante, con lo cual mucho no me preocupa, pero en muchos casos sí va a ser inadmisible que la presión de salida fluctúe, ¿sí? Pongo un ejemplo tonto. Imagínense que yo estoy, esto de hecho lo vamos a ver cuando veamos calderas, imagínense que yo estoy inyectando a alta presión fuel oil, a alta presión, fuel oil a presión, ¿sí? En un quemador, porque tengo un quemador de una caldera en donde yo estoy inyectando aire y un fuel oil a presión pulverizado para quemarlo y producir calor en una caldera. Esa presión de pulverizado del fuel oil está diseñada porque justamente yo quiero ese fluido, ese fuel oil, que es un material muy viscoso, muy denso, no viene al caso ahora eso. Tengo que lograr calentarlo para que bajar mucho su densidad, su densidad, no, perdón, su viscosidad, y que sea posible romper ese chorro de alta presión de fuel oil en finas gotas para que eso pueda ser fácilmente quemado. Bueno, todo eso es un equilibrio bastante delicado y la bomba de alta presión que pulveriza ese fuel oil normalmente se regula con una válvula de este tipo para que salga una presión controlada muy específica que me permita establecer una llama constante y estable. Entonces yo no puedo admitir que haya fluctuaciones en esa presión. Hay un montón de otros ejemplos. Pongo un ejemplo por ahí no tan importante porque no tiene que ver con esto, pero si ustedes se fijan cuando a una persona le dan oxígeno, por ejemplo en una terapia intensiva, la presión del oxígeno es bajísima, pero es una presión definida, o sea, tengo que oxigenar a la persona, pero no puede tener ni poca ni mucha presión. Es un valor concreto que el médico regula para una persona que está con un problema respiratorio. Y ese oxígeno, si viene de un tubo de oxígeno a presión, claramente a medida que disminuya la presión del cilindro, va a disminuir la relación, con lo cual va a fluctuar la presión de salida de ese oxígeno. ¿Sí? Hay un montón de situaciones en donde es inadmisible que la presión a la salida fluctúe. Y hay otras situaciones en donde no es tanto por un problema de la fluctuación de la presión, sino por una cuestión de dimensiones. Todo esto que yo estoy explicando acá del equilibrio de fuerza y el resorte y demás,
parte de la premisa de que la fuerza de este resorte es proporcional al propio resorte. Es decir, si yo necesito más fuerza, el resorte crece en dimensiones y en masa y en peso. ¿Qué ocurre? Si la válvula crece en dimensiones, o sea, si por acá circula un caudal muy grande, todas las áreas del obturador, todos estos tamaños crecen. Por ende, las fuerzas necesarias para generar estos equilibrios de fuerza son proporcionales a que el resorte tiene que crecer. La válvula se vuelve un monstruo. O sea, una válvula de 20 pulgadas de diámetro tendría que tener un resorte que pese 2000 kilos. Sería casi hasta difícil de construir el resorte. Se hace totalmente antieconómica, ¿sí? Entonces, por una razón o por la otra, surgió una alternativa a las válvulas reguladoras de acción directa resorte, que son las válvulas. Bueno, esto es una animación. Igual yo creo que se entendió. De una válvula reguladora de acción directa muy sencilla, es una válvula más que nada de aire, pero creo que se entiende. Acá lo único que cambia es que acá hay un fuelle, pero nada. Es exactamente lo que estuvimos hablando, la modulación esta. Porque hay algo que no aclaré en esta válvula. Yo dije, bueno, ponía el resorte y lograba los 8 bar de presión. ¿Qué ocurre? Si la presión que está saliendo es excesivamente alta o excesivamente baja, o sea, está fuera del rango que yo deseo, la única posibilidad de modulación de esta válvula para lograr el valor de presión es modificar el pretensado del resorte, ¿sí? Ahora, el pretensado del resorte va a hacer que hasta tanto se restablezca el nuevo equilibrio de fuerzas, se va a modular la apertura o cierre de esta válvula. Cuando digo modular la apertura o cierre, es la posición relativa, el recierre de la válvula que se le dice a veces, es decir, de totalmente abierta pasa a estar parcialmente abierta y eso genera un equilibrio, una caída de presión y una situación diferente, ¿sí? Por eso acá en el video, fíjense que la válvula va modificándose la altura en función del equilibrio de fuerza y se va cambiando el color, como que sube o baja la presión de salida, ¿sí? Y esto depende de qué, de que en realidad acá no está animado, pero que yo puedo aumentar o disminuir la tensión, la pretensión del resorte, ¿sí? Vamos a lo que les decía. Aparece la idea de la válvula pilotada. Finalmente vamos a llegar a este dibujo que es bastante más complejo de entender. Perdón que salteé todo esto. Esto es un dibujo muy simplificado de esta válvula que vamos a ver, ¿sí? Acá hay 3 colores porque hay 3 rangos de presión distintos, ¿sí? Hay 3 zonas de presión, que es lo que voy a tratar de explicar. Nobleza obliga, pacto de caballeros y de damas. Yo este tema no lo voy a tomar ni en un parcial ni en un final. Tiene mi palabra de que este tema yo lo explico. Me parece que es importante que lo comprendan, que traten de seguir la explicación, pero no voy a hacer. Realmente es un tema que no voy a hacer la maldad de tomar algo de esto, ¿sí? Tiene mi palabra que yo no, esto no lo voy a tomar. No es para que ahora se desconecten, pero sepan que esto no lo voy a tomar. ¿Cómo funciona esto? El dibujo acá está simplificado, pero básicamente acá se identifica el cuerpo principal de la válvula, o sea, tengo la parte superior e inferior del laberinto de válvula, tengo el obturador principal de la válvula, ¿sí? Que acá ya no está asociado al resorte superior, esto no es el resorte principal de la válvula, esto es un resorte de lo que voy a llamar la válvula piloto que está acá, ¿sí? Por ahora, centrémonos en la válvula principal. La válvula principal está asociada el obturador a un vástago vinculado. Esta línea roja es un diafragma, es decir, es un disco metálico de chapa, normalmente estampado, suele tener
ondulaciones, o sea, corruga para dar una cierta resistencia a ese diafragma, pero ese diafragma va a tener la posibilidad de desplazarse hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y hace las veces de un resorte, pero de bajísimo K, ¿sí? Y por eso tiene este diámetro tan enorme, ¿sí? Acá va a haber un equilibrio de fuerza por presiones que van a estar, fluidos que van a estar a distinta presión, pero en valores muy sensibles, muy poco diferentes, tanto el amarillo como el verde, con lo cual va a haber finalmente una posición de equilibrio de este diafragma, ¿sí? Con muchísima más sensibilidad que un simple resorte. Ahora, ¿cómo funciona esto? Compro la válvula, olvídense de toda esta parte. La válvula está desconectada, no hay fluido, con lo cual esto está en una posición intermedia, ni cerrado ni abierto. Podemos decir que está semiabierto. Cuando conecto finalmente la válvula, ingresa el fluido por acá, por la zona naranja, esta es la zona de alta presión. Además de que puede escurrir por la parte semiabierta de la válvula a la parte amarilla, con lo cual ahí prácticamente podemos decir nuevamente lo mismo, que la caída de presión es ínfima. Lo primero que ocurre es que el fluido inunda esta precámara de lo que se llama la válvula piloto. La válvula piloto, ¿qué sería? Este pequeño obturador, y el asiento de este piloto es este de acá arriba. Con lo cual el fluido puede escurrir por aquí, como si fuera una válvula globo, una mini válvula globo, e inundar a través de este conducto. Estos conductos que se ven por acá afuera, físicamente son literalmente estos caños que vemos por acá, ¿sí? Hay otras válvulas que tienen perforaciones en el cuerpo fundido, con lo cual no se ven esos conductos, pero básicamente elegí justamente este dibujo. Esto es una válvula real, de un fabricante real, que literalmente tiene estos conductos, ¿sí? Son pequeños cañitos de pequeño diámetro, en donde, como les dije la vez pasada, estos son pilotajes, no son vías, no es que está entrando todo el fluido por esos cañitos. Simplemente voy a tomar una señal de presión desde un lugar y lo voy a mandar a otro lugar. En este caso, todo el fluido que inundó esta cámara superior de alta presión, al pasar por la válvula piloto, por eso le cambio acá el color, todo esto pasa a ser el fluido a una presión levemente inferior a esta, ¿sí? Que inunda ¿qué cosa? La cara inferior de este diafragma principal, ¿sí? Por ende, por un lado tengo presión acá, pero simultáneamente hubo fluido que escurrió por acá y pasó para el lado de baja presión. Claramente acá hubo una caída de presión, pequeña, pero la hubo, ¿sí? E inunda la parte superior del diafragma. ¿Qué ocurre? Este lado de baja presión inundó a través de este otro conducto esta cámara superior, que es la cara inferior de otro segundo diafragma piloto, que se opone al resorte de ajuste del piloto. Ahora, este diafragma es solidario al obturador del piloto, con lo cual esta presión lo que hizo fue vencer un poco más a este resorte y elevar el obturador de manera tal que recierra un poco la válvula piloto. Recerrar la válvula piloto implica que la presión de escurrimiento acá tiene un delta P mayor. Quiere decir que la presión esta verde que dimos de llamar presión de control cae. Si la presión cae, cae la presión de aquí y por ende el diafragma se viene hacia abajo. Si se viene hacia abajo, se recierra un poco más el obturador y por ende se genera una mayor caída de presión acá. ¿Me siguieron hasta acá esto que estoy explicando? Se establece una caída de presión que depende de dos cosas. Por un lado, de este equilibrio de fuerza, para que tenga una presión resultante en la cara superior de este diafragma principal. Pero por otro lado, este equilibrio de fuerzas produce
una nueva presión de control en la cara inferior. Entonces, para un pretensado X del resorte del piloto, yo obtengo un delta PX. ¿Sí? Ese delta PX puede ser modificado si yo modifico el pretensado de acá arriba. ¿Sí? Tanto para arriba como para abajo. Ahora, hasta acá estoy describiendo algo muy parecido a lo que pasaba con la válvula anterior, con esta válvula que tenía un solo resorte. Porque recordemos que este resorte solo sirve a los fines de cerrar la válvula si acá no hay tensión. ¿Sí? Es como la reposición para que ese obturador no quede loco. ¿Qué ocurre? Acá hay una diferencia fundamental que es lo que voy a tratar de explicar ahora. En la válvula anterior, si la presión variaba, la presión de entrada subía o bajaba con respecto al valor inicial, eso redundaba en una modificación del valor de presión a la salida. Acá vamos a ver que eso no ocurre. ¿Por qué? Vamos a imaginar que tengo, voy a poner valores para no mezclar. Vamos a suponer que originalmente yo tenía 8 bar acá a la entrada y salían 4 bar acá a la salida. ¿Sí? Y que por alguna cuestión, ahora la entrada pasó a tener... qué mal escribe este mouse. No sé por qué me pasa eso. No puedo... Me tengo que conseguir una tableta. No, ¿qué hice? Vamos a suponer que por alguna razón ahora la presión se disparó a 9. La presión de entrada son 9 bar. ¿Sí? En la otra válvula eso hubiera redundado que acá se me fuera 5 bar. Sin embargo, en esta válvula vamos a ver qué es lo que va a pasar. Si la presión naranja aumenta, eso significa que escurre por la válvula piloto una presión verde mayor. Yo no le puse acá un valor, pero vamos a suponer que esta presión piloto estaba en 6 bar originalmente, ¿sí? Claramente va a ser una presión que esté entre la presión, entre el lado de alta presión y el lado de baja presión. Una cosa que no aclaré. Hay un conducto que no expliqué que es este de acá abajo. Nadie me preguntó tampoco. Bueno, a ver. Si no existiese todo este conducto, toda esta cámara quedaría como una cámara cerrada en donde no habría posibilidad de que el diafragma se desplace, porque como todo esto es un fluido incompresible, no tendría elasticidad para poder desplazarse, ¿sí? Entonces, lo que permite este conducto es que cuando esto se desplace hacia abajo, todo el volumen desplazado se vaya por el único lugar posible que es este y escurra aguas abajo, ¿sí? Por eso existe este conducto inferior, ¿sí? Esta es la única función de este conducto inferior. Una cuestión operativa, si no, no funciona. Pero a lo que iba. Claramente, esta presión de control es una presión que va a estar entre este valor y este valor. Vamos a suponer que subió el valor de entrada. Es imaginable que antes de que se module esto, todo esto que yo estoy explicando lo explico por paso, pero en realidad es todo simultáneo, ¿sí? La presión verde va a inicialmente a subir. Vamos a poner un valor redondo para que simplificar. Vamos a suponer que se va a 7 bar. Perfecto. Si se va a 7 bar, esto significa que acá la presión de bajo aumenta. Si la presión de bajo aumenta, el diafragma se va hacia arriba, la válvula principal se abre un poco más y el delta P generado es un poco menor. Por ende, la presión parecería que se va a ir para arriba. Pero ¿qué ocurre? Esa presión que inicialmente parece que se va para arriba, se comunica a esta parte superior. Y como este resorte está estático, o sea, tiene el pretensado que tiene, al aumentar esta presión, el resorte es vencido y se cierra un poco más la válvula piloto.
Y al recierre de la válvula piloto, ¿qué es lo que produce? Una baja de la presión de control. Por ende, esto se vuelve a modular a como estaba originalmente y realmente no crece esta presión de 4. Entonces, dentro de ciertos márgenes, tampoco es que es tan elástica la válvula, una válvula pilotada absorbe perfectamente, tanto hacia arriba como hacia abajo, las modificaciones de la presión de entrada sin que se modifique la presión de salida. ¿Sí? La presión de salida se mantiene muy estable a pesar de que haya fluctuaciones en la presión de entrada. ¿Sí? Solamente se modifica esta presión si yo modifico la tensión del resorte. ¿Sí? Obviamente, la dureza, por así decirlo, la rigidez del diafragma que yo coloco acá y la K de este resorte van en función del delta P que yo necesito en la válvula. Es decir, es un requerimiento de compra de la válvula. Al igual que pasaba en la válvula reguladora de acción directa, estas válvulas las tengo que comprar con nombre y apellido. Tengo que decir qué valores de presión necesito. Y el fabricante me va a diseñar los resortes para ese tipo de delta P. ¿Sí? Grosso modo, ¿se entendió más o menos esta válvula? Insisto, quédense tranquilos que yo esta válvula no la voy a tomar en un examen. ¿Sí? Dado el silencio imperante, asumo que todo el mundo entendió. Voy a seguir avanzando. Una cosa interesante que está bueno. Dos cosas, perdón. Que yo salteé y les dije que iba a hablar sobre el dibujo. Acá está explicado un poco todo lo que les estoy diciendo yo en palabras. E inclusive tienen un Word en el. Se los muestro el Word. Tienen un Word en el campus, que es este que está acá, en donde está todo explicado esto que yo les dije recién. Y está el dibujo, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, vamos a una válvula real de este tipo y fíjense que acá pueden identificar, acá está la válvula piloto, ¿sí? Acá está la conexión de presión que va al diafragma. Acá está la entrada al cuerpo principal de la válvula, cómo el fluido pasa a la válvula piloto. Acá está el orificio de control para poder mandar presión de acá a la parte superior del piloto, ¿sí? O sea, en este corte, ahora que más o menos les expliqué sobre un corte de una válvula muy básica, se puede entender físicamente cómo es realmente la válvula. ¿Sí? Acá hay una vista isométrica en un corte en donde más o menos se puede identificar todo esto que estamos charlando. Me parece que era más fácil sobre este dibujo, pero una vez que entendieron, se supone que esto se puede entender. ¿Sí? ¿Qué cosa quiero aclarar acá y por qué pongo esto? Hay algo que yo a veces pierdo el foco en la explicación o no sé si soy suficientemente enfático en algo general a toda la unidad, o sea, tanto las bombas como las válvulas, como todo lo que estamos hablando. La realidad de la industria actual es que si uno va a cualquier industria de proceso, petroquímica, petrolera, láctea, qué sé yo, cualquier industria en donde yo esté procesando fluidos, ¿sí? Esté manipulando fluidos y esté con bombas y con recipientes y con tanques y con niveles y con presiones y caudales y demás, no hay realmente gente, a mí me gusta decir, como Mario Bros con una llave en la mano operando manualmente válvulas y demás equipos, ¿sí? Lo que me voy a encontrar en una industria moderna es un montón de equipos automatizados a distancia, llenos de sensores, en donde censo temperatura, presión, caudal, y todo eso lo voy a mandar a un pupitre, a una consola, a un cuarto de control, en donde va a haber un operador, probablemente con algún sistema tipo SCADA, en donde yo voy a poder operar la planta a distancia y de manera automatizada. Con lo cual,
todos los elementos que acá estamos describiendo, que muchas veces los describimos, que si la palanca, que si el volante, que si la persona, no es que no existan posibilidades de que yo opere estos elementos manualmente, pero son operaciones, digamos, de emergencia o de mantenimiento. En condiciones normales, en la operación diaria, todos estos elementos, lo más lógico es que estén automatizados. Por eso yo a veces no soy lo suficientemente enfático en mostrar el tema de los actuadores, de que, por ejemplo, esto que yo lo puedo regular a mano, el tornillo, esta es la misma bola que veíamos recién en el dibujo, con todos sus conductos. Acá está el resorte de control y acá está el tornillo que me permite actuar sobre ese resorte que modula la válvula piloto, ¿sí? Ahora, esto es una válvula similar del mismo fabricante, en donde en vez de tener un resorte y un tornillo manual, lo que tengo es un diafragma con un sistema neumático. Es decir, acá yo voy a inyectar aire comprimido en una presión controlada de manera tal de modificar la, la regulación de la presión de control y por ende modificar el delta P de la válvula. Y esto se hace de manera automatizada, a distancia y, por así decirlo, online, in situ. Es decir, si yo tengo monitoreada la presión, ¿sí? El caudal, la temperatura y todas las variables, y estoy en un proceso y necesito más o menos presión, el propio sistema va a poder modificar el aire de control que le estoy mandando a esa válvula para que se modifique el delta P de la válvula. No hay nadie actuando sobre la válvula, ni leyendo manómetros, ni termómetros, ni caudalímetros, ni nada por el estilo, ¿sí? Profe, Sí, ¿y si llegara a fallar el sistema, hay alguna forma de hacerlo manual? sí, bueno, la pregunta es buenísima. En Zarpa. este tipo de válvulas no siempre hay un modo manual, por así decirlo. En muchos sistemas automatizados siempre hay un modo manual, pero acá mecánicamente vos no tenés un modo manual. Pero lo que sí tenés de pronto es la posibilidad de tener dos alternativas. Que yo tenga la posibilidad de controlar esta señal neumática desde el tablero de control de forma manual y no con una lógica, con un lazo de control y un sistema, sino que yo diga, bueno, che, le subo la presión y lo hago voluntariamente, pero no in situ. A lo mejor la bola no está ni accesible, está en un lugar inaccesible. Tengo que caminar 500 metros, meterme en un subsuelo, ¿se entiende? Yo simplemente doy una orden a distancia, que es una forma, por así decirlo, de intervenir manualmente sobre un proceso automatizado. Por ejemplo, cuando yo estoy programando un torno de control numérico, yo valido el programa y corrijo y seteo a la máquina para empezar a producir y hago las operaciones manualmente. ¿Sí? Pero no es que estoy moviendo palancas, estoy dando órdenes a través del CNC, ¿sí? En un modo manual. ¿Se entiende? No necesariamente me voy a encontrar una palanca o un tornillo que yo pueda operar con fuerza física. Eso no significa que no tenga un modo manual. La otra alternativa es, supongamos que tengo un blackout, que tengo una interferencia, un incendio, lo que sea, y yo tengo que actuar sobre el fierro, sobre la parte física, de manera manual. Es muy común que en los sistemas existan, esperen, creo una diapositiva, así tenemos un pizarrón virtual. Te pongo un ejemplo muy sencillo, trato de dibujarlo a ver si me deja el mouse. Imagínense que yo tengo esto. Acá tengo alguna válvula, alguna bomba, algún sistema, algo que está controlado de manera automatizada, ¿sí? Y el fluido está circulando por acá. Yo puedo tener tranquilamente una válvula de 3 vías
¿sí? Con un bypass y acá tener una válvula manual. Entonces, en condiciones normales y estando todo bien, el fluido circula por acá y está dentro del lazo de control y de la operación automatizada. Se rompió, hubo un incendio, hay que hacer mantenimiento o lo que sea. Bueno, cierro esta vía, habilito esta vía y acá trabajo con un equipo manual de emergencia, operándolo manualmente desde el punto de vista físico. Eso también es muy habitual, que me encuentre este tipo de soluciones. Pero a veces yo me doy cuenta que explico el fierro y pierdo el foco en hacerles ver que realmente la realidad de la industria por hoy está altamente automatizada, ¿sí? Nada, está Profe, acá. una consulta. ¿Este tipo de válvulas se usan en serie o se usa una sola eh, dependiendo del tipo de fluido? No sé si me explico. No te entendí, a ver. Claro, para bajar la presión, ¿se usa una sola válvula o es preferible poner varias válvulas en forma continua cada Ah, ciertos ya metros? entendí, ya entendí. Es muy buena la pregunta. A ver, depende de los valores del fluido y de la aplicación. Cuando veamos la unidad 5, cuando veamos gases industriales, vamos a ver un caso particular de esto que estamos hablando ahora, que son válvulas reguladoras de presión, en donde yo tengo que bajar mucho la presión. El caso que decía recién del oxígeno medicinal. Un cilindro de oxígeno, un tubo de oxígeno a presión, tiene aproximadamente 160, 170 bar cuando está cargado al 100%, ¿sí? Y yo a una persona en la mascarilla le pongo 100 milibar, 90 milibar de presión. No hay forma de que en una sola etapa, con una sola válvula, yo reduzca la presión en tamaña magnitud. Entonces, lo que existen son válvulas reguladoras especiales de 2 etapas que producen una doble caída de presión en una sola válvula e inclusive eso me lleva, por ejemplo, de los 170 bar, por decir algo, a 10 bar. Y con una segunda válvula bajo de los 10 bar a, por ejemplo, 100 gramos. ¿Sí? Tranquilamente yo puedo poner válvulas en cascada, por así decirlo. Todo depende del delta P que necesite, todo depende de la precisión, de la sensibilidad, del riesgo, ¿sí? Yo, nada me impide poner válvulas en serie, ¿sí? No sé si evacué la duda. Perfecto, profe, gracias. Bueno, a ver, quedó el pizarrón. A ver, las siguientes válvulas que existen. Algo me olvidé de aclarar. Claramente, esta válvula está totalmente disociado el tamaño del piloto con respecto al tamaño de la válvula principal. Por eso yo les digo que no solamente cuando necesito precisión en la regulación, sino también cuando tengo válvulas muy grandes, el piloto puede ser algo muy pequeñito, porque simplemente modula. No necesito que esté proporcionado a la válvula, ¿sí? Por eso es que también me sirve como solución. En las válvulas grandes, prácticamente todas las válvulas grandes de grandes dimensiones son pilotadas, ¿sí? Bueno, el siguiente grupo de válvulas que vamos a ver son todas las válvulas de retención, ¿sí? Todas las válvulas que dijimos que sirven para evitar la recirculación en sentido contrario. O sea, una vez que yo establecí un sentido de circulación del fluido en la cañería, no quiero que el fluido pueda retroceder e invertir su sentido de circulación. El paralelismo biológico más simple es el duodeno y el pirolo, que evitan que los alimentos pasen del estómago al esófago o del intestino al estómago, ¿sí? Solo permiten la circulación en una dirección. Bueno, mecánicamente hay varias alternativas. Una, por ejemplo, la primera, la más común, una de las más conocidas, es la llamada válvula de Clapetta, que es esta que se ve acá. Fíjense que la propia presión dinámica del fluido al circular de izquierda a derecha hizo que ese elemento articulado, este es otro tipo de válvula de retención, permita la circulación de fluido en una dirección.
cosa interesante de este video, dice acá, no. La propia presión dinámica del fluido. Si el fluido quiere ir de derecha a izquierda, como esta clapeta tiene un resorte, se recierra, ¿sí? Esta, fíjense que tiene, esto es un rayado fonográfico, esto es un resalte tipo brida, ¿sí? Esto es tipo buffer, es como las válvulas mariposa. Yo las voy a instalar entre dos bridas y la válvula va a quedar, ¿ven? Es igual que si fuera un cuerpo de una mariposa. Entonces, esta es la brida de este caño y esta es la brida de este otro caño. En vez de unir ambas bridas entre sí uniendo el caño, en el medio inserto esta válvula de retención, ¿sí? O sea, ocupa muy poco espacio, es muy sencillo de instalar, ¿sí? Y cumple su función. ¿Qué cosas interesantes, más allá de seguir viendo los tipos de válvulas? ¿Qué cosa interesante vemos en esta válvula? Esta es una válvula muy particular, porque esta válvula no se puede operar. Esta válvula hace lo que hace, o sea, el propio fluido la abre o la cierra. Yo no tengo un obturador, perdón, no tengo un actuador, no tengo un vástago, no tengo un bonete, no tengo un resorte, no tengo un prensa. De un montón de las cosas que describimos cuando describimos el glosario de válvula, esta válvula carece. Sobre todo que carece de la posibilidad de cambiarle el estado a la válvula, ¿sí? Nadie opera esta válvula, ¿sí? Ahora viene cuando yo les repregunto lo que les dije la vez pasada, en una pregunta un poco retórica de cómo definirían, en una definición general, qué es una válvula. Porque esta válvula me rompe con un montón de cosas que yo podría pensar para definir qué es una válvula, ¿sí? Porque no cumple con un montón de esas cuestiones. Y no deja de ser una válvula, ¿sí? Bueno, dicho esto, esta es una válvula que fíjense que trabaja por Arquímedes, porque la esfera va a flotar, ¿sí? Y trabaja por acción de la gravedad. Con la geometría que tiene... Uy, perdón, me estoy ¿Qué durmiendo. busca? ¿Que tenga ¿Cómo? una presión cierta, digamos? No busco que tenga una presión cierta. Lo que busco es orientar que solo permito la circulación de fluido. En este caso, solo me permito la circulación de fluido de izquierda a derecha. Pero si el fluido quiere invertir su sentido de circulación y volver de derecha a izquierda, se cierra y evita el pasaje de fluido. Como su nombre le indica, es una válvula de retención. Miren, el ejemplo más sencillo de aplicación de una válvula de retención es, ustedes saben que una válvula centrífuga necesita estar cebada, es decir, necesita estar totalmente inundada y llena de líquido para que funcione. Ahora, si yo a la válvula centrífuga le instalo su tubo de aspiración para aspirar agua, o líquido, mejor dicho, desde un nivel inferior a la bomba, si yo no pongo ninguna válvula de retención, cuando yo apago la bomba, todo el agua que está dentro de la bomba por gravedad se me escurre por el tubo de aspiración y se me descarga la bomba. Se me desceba la bomba. ¿Sí? ¿Lo pueden visualizar a eso? Entonces, al pie del tubo de aspiración, yo voy a colocar una válvula de retención. De manera tal que cuando la bomba funciona, la válvula se abre y aspira agua y el agua circula hacia la bomba. Pero que cuando yo apago la bomba y desaparece la succión que hizo que la bomba, que el agua ascienda por el tubo de aspiración, todo el agua contenida entre el extremo del tubo de aspiración donde está la válvula y la bomba propiamente dicho, queda dentro de la tubería y no puede retroceder. ¿Sí? Ese es el ejemplo más sencillo y visible de para qué puede servir una válvula de retención. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es una válvula de retención? Cuando expliquemos ahora las bombas, sobre todo en donde más visible va a ser en la bomba de pistón, que fíjense que físicamente, mecánicamente hablando, el aparato bomba de pistón es el mismo aparato que un motor de combustión interna. ¿Sí? O sea, tengo un pistón, tengo una biela,
tengo un cigüeñal y tengo dos válvulas, una de aspiración y una de impulsión. En el motor será válvula de admisión y de escape, pero básicamente, mecánicamente estoy hablando del mismo aparato funcionando de manera reversible. Bueno, tanto la válvula de aspiración como la válvula de impulsión son válvulas de retención. La válvula de aspiración está puesta de manera tal que solo permite ingresar líquido al interior del cilindro, y la válvula de impulsión o de escape, en el caso de un motor, es una válvula de retención que solo permite el escape de fluido. ¿Sí? ¿Se entendió? Claro, pero en ese caso no son pilotadas cada una de esas, por ejemplo, por el mecanismo que tiene arriba, justamente por el cigüeñal, no regula eso, la entrada y la salida. No, vos lo que estás diciendo es el árbol de levas. El árbol de levas, En exactamente. un motor de combustión interna, la apertura y cierre de la válvula la hago con un árbol de leva para que esté sincronizado con el pistón. ¿Sí? En una bomba de pistón, la vamos a ver ahora en 20 minutos, 15 minutos, vamos a ver que la propia presión interna del fluido al ingresar y al salir van abriendo y cerrando la válvula. La válvula no tiene un comando mecánico externo. ¿Sí? La válvula se abre y se cierra por la propia presión del fluido. ¿Sí? Son dos válvulas de retención. Ya lo vamos a ver y te lo voy a recordar. ¿Cómo es tu nombre? Darío. Darío. Si tenés paciencia 15 minutos vas a ver que esta misma válvula aparece en las bombas. ¿Sí? Por eso, entre otras cosas, esa es una de las causas por las cuales primero explico las válvulas. ¿Sí? Bueno, hay muchos diseños distintos, pero básicamente en todos, ya creo que ya los vimos todos. Ahora hay un par de dibujos, acá están. Ven, este es uno en donde este tapón, por así decirlo, tiene una guía para que no se cruce, pero básicamente el fluido ingresa y por la propia presión dinámica levanta este tapón para poder escurrir, pero en el sentido contrario, el propio fluido cuando quiera recircular produce el cierre del tapón, ¿sí? La gravedad ayuda a que ese tapón caiga. ¿Qué ocurre? Esto me empieza a traer aparejado que algunas válvulas de retención tienen una posición de instalación, o sea, no las puedo instalar en cualquier forma. Esta de acá del centro solo la puedo instalar en posición horizontal. Esta, que son dos medias clapetas y que se recierra con un resorte, la puedo instalar vertical, horizontal, oblicua, no importa, no depende de la gravedad. ¿Sí? Entonces, hay distintos diseños y distintos modelos que trabajan de distinta manera. En algunos tengo que tener el cuidado que tienen un sentido de instalación. Lo que todos tienen un sentido de instalación es esto, el sentido de flujo. Justo acá no hay ninguna foto. Acá. Esta flecha que está acá en el cuerpo fundido me está indicando, porque exteriormente fíjense que se ve simétrica la válvula. Pero esto que me está indicando, mirá, el fluido, la entrada de fluido es esta y la salida de fluido es esta. Cuando el fluido quiere hacer el sentido contrario, la válvula va a actuar. ¿Sí? Esto que parece así un tema menor, yo les puedo asegurar, cuando uno hace un sistema de tubería, o sea, hace una instalación de un equipamiento, de un piping, una vez que uno construyó todo, hay una etapa de pruebas en donde yo verifico que no haya fugas, que no haya pérdidas, que esté todo bien instalado, y una prueba de funcionamiento. Pongo en funcionamiento la bomba, pongo en funcionamiento las válvulas y verifico que todo el circuito funcione y ande bien. Bueno, es increíble la cantidad de veces, es un tema menor y que se resuelve en 5 minutos, pero es increíble la cantidad de veces que por errores involuntarios, no todas las válvulas de retención lo tienen marcado o suficientemente claro, se coloca una válvula de retención al revés y claramente el sistema no funciona. Como la válvula no se ve el estado de actuación porque exteriormente no hay nada, a menos que uno revise estas pequeñas cosas como ser la flecha, no se pierde tiempo viendo por qué no funciona y encontrando cuál es la válvula de retención que está mal. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto parece un tema menor, pero les puedo asegurar que ocurre. ¿Sí?
Profe, nosotros, por ejemplo, ahora que me acuerdo bien el caso, Sí. cuando existe un sistema de cañerías, por ejemplo, se utiliza. Son tipo, no entra en categoría de brida, pero puede ser. Es una tipo de figura 8, que tiene una parte ciega y una parte con un orificio. Y Eso se llama brida anteojo. sí, nosotros decimos figura 8, que justamente lo pones entre medio De la brida. claro, de las bridas y básicamente te indica si Sí. está abierto o cerrado esa línea, básicamente. Sí. Eso se llama técnicamente, no sé cómo vos estás hablando en dónde, en petróleo, en agua, ¿en dónde estás hablando? En petróleo, nosotros le En decimos figura petróleo. 8. Bueno, yo la conozco como brida anteojo, porque tenés una brida ciega, no es una brida, es una chapa, digamos, ciega y una perforada, ¿sí? Como vos bien decís, te permite visualizar si tenés abierta o cerrada esa línea, ¿sí? Yo la conozco con el nombre de brida anteojo, pero eso en realidad lo que estás haciendo ahí es que tengo una línea que a veces anulo, entonces, ¿dónde yo la conozco, por ejemplo? En un buque petrolero, vos tenés una bahía de carga, es decir, un manifold de válvula con bridas, en donde cuando el buque llega a cargar o a descargar el petróleo, se conecta con unos manguerotes bridados a la boya de carga o al puerto, o eventualmente al buque si voy a traspasar otro buque, ¿sí? La cosa es que yo voy a cargar o a descargar un tanque del buque. ¿Qué ocurre? Todas esas bridas de acoplamiento de la bahía de carga y descarga normalmente están en líneas que quedan cerradas, ¿sí? Se le suelen poner esa brida anteojo, es decir, una chapa cerrada, entonces yo sé que, bueno, listo, está cerrado eso, y si no se le... Es cuando yo tengo líneas que en algún momento se abren, en algún momento se cierran. Esto es otra cosa, esto es un elemento que yo pongo para que solo circule el fluido en una dirección y no en la otra, ¿sí? Y una vez que está instalado, hace siempre lo mismo. Por eso digo, me parece que el ejemplo de la válvula de retención, del pie de válvula, del pie de bomba, como se le dice, es decir, en la parte inferior del tubo de aspiración de una bomba, creo que es harto evidente cuál es el sentido de su existencia, ¿sí? No sé si te sirvió de algo lo que dije o si no te sirvió de nada. No, sí, profe. Sí. Perfecto. Más, ¿Cómo estás justamente trabajando? también. No, yo trabajaba en Futura, profe, así que. Ah, vos sos el de Futura, vos sos el Sí, señor sí. Brida. Sí. Es más, justamente una de las cosas que hacía yo era el control justamente de que las bolas no estén colocadas al revés cuando armaban las trampas, porque pasaba que a veces lo montaban al revés. Ah, perfecto. Sí. Bueno, sos como el Car y Lenny de la planta nuclear de Futura. Bueno, nada, esto, aclaraciones de lo mismo, no, míranlo, después no, creo que no aporta nada nuevo que no hayamos dicho. Vamos a las válvulas multivía. Insisto, sobre este tema de las válvulas orientadoras de flujo, o sea, de más de 2 vías, vamos a retomar el tema en un caso específico cuando veamos neumática. No se queden, yo acá lo muestro en un dibujo, en una foto, en una válvula de tipo esférica, ¿sí? En vez de ser una esférica convencional de tipo on-off, son esféricas que pasan a tener más de un orificio, con lo cual logran esto que se ve acá. O sea, yo tengo un cuerpo tipo válvula esférica, pero en este caso de 3 bridas, o sea, de 3 vías, ¿sí? En donde esta esfera particular que tiene 3 orificios puede estar todas las vías abiertas o anular la vía de la izquierda, por ejemplo, conectar la parte superior con la derecha. Bueno, acá este dibujo está mal, tendría que estar al revés. O conectar izquierda y superior y cerrar derecha, ¿sí? O conectar izquierda y derecha y cerrar la superior, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Pero no se queden con que solo hay válvulas esféricas orientadoras de flujo. Cualquier válvula que me permita conectar y desconectar ramas en válvulas que como mínimo tengan 3 vías
y de ahí para arriba es una válvula multivía u orientadora de flujo, ¿sí? Es más, las válvulas que vamos a ver cuando veamos neumáticas son válvulas específicas que se usan en neumática y en hidráulica, llamadas válvulas de corredera, en donde son una serie de pistones horizontales. Ahora vamos a ver un Consulta, ejemplo. profe. Una mariposa, por ejemplo, colocada correctamente, podría ser una válvula orientadora de flujo, entonces. Sería difícil anular una vía, habría que ver cómo Claro, sí. Estaba pensando un poco en el aire, pero sí, tienen razón. la mariposa, por ahí se podría fabricar una mariposa de 3 palas. Claro. Eh, todo lo Es que un poco puedas complicado. imaginar, Ok, bien. si cumple la función, yo te muestro una válvula de tipo esférica porque es la más visible, la más clara de entender el Perfecto. principio, ¿sí? Sí, sí. Acá hay un pequeño video que muestra un poco la idea de las llamadas válvulas correderas. Esto se usa en neumática y en hidráulica. Conceptualmente esto es una válvula que tiene 5 vías, ¿sí? Es decir, tengo conectado un conducto, un segundo conducto, un tercer conducto, un cuarto conducto y un quinto conducto. Y yo desplazando axialmente en sentido horizontal, en este caso, estos pistones que están solidarios a un único vástago, ¿sí? Por eso se llama la corredera, puedo ir conectando de manera diferente cada una de estas vías entre sí. Este video, que creo que es harto claro, les va a mostrar cómo este pistón que está acá, con este vástago dentro de este cilindro, esto está dibujado como si fuera un fluido líquido, o sea, como si fuera un fluido hidráulico. Voy a operar el cilindro simplemente actuando estas válvulas. Si le doy play, viene, supongamos, de la bomba, inundo esta cara, obviamente esto hace desplazar el pistón hacia la izquierda, voy vaciando la otra cámara que se va por aquí al retorno al tanque. Si yo actúo la válvula, fíjense que se reconecta y empiezo a hacer esto, ¿sí? Esto no es ni más ni menos que lo que hace el cilindro neumático de la puerta de apertura y cierre del colectivo, ¿sí? Acá está un poco más graficado como la válvula, digamos, de direccional. Tengo acá un tanque de aceite, una bomba de engranaje que presuriza el sistema. Esta es la válvula de alivio que permite que si se bloqueara por alguna razón, se recircula, ¿sí? Y puedo mover este cilindro hidráulico y desarrollar un trabajo, ¿sí? Creo que estos dos videos son por demás exhaustivos y explican un ejemplo particular de una válvula de más de 2 vías, ¿sí? Vamos al último juego de válvulas a ver si llegamos a empezar a ver algo de bombas y los libero. A ver, válvula de seguridad de alivio. Por ahora vamos a hablar de válvula de seguridad de forma genérica, después vamos a llegar a qué es seguridad, qué es alivio, pero lo importante, antes de ver la válvula, de ver cómo es la válvula, charlemos un poquito de una cuestión. Siempre que yo tengo un recipiente, una bomba, un sistema de cañerías, algún equipo que esté presurizado y que ese equipo por alguna razón yo pierda el control sobre la operación de ese equipo, llámese un incendio, un blackout, alguna desconfiguración del sistema de control, cualquier problema por el cual yo pierda literalmente el control de las variables de ese equipo presurizado. Ahora que se hizo tan famosa la serie de Chernobyl y de Fukushima, es un buen ejemplo de esto que estoy diciendo. O sea, en ese caso yo tengo un reactor que se está calentando porque yo no puedo evitar la reacción, ¿sí? Con lo cual eso está tomando presión y va a llegar un momento que por exceso de presión va a terminar colapsando ese recipiente, ¿sí? Entonces, cuando todos mis sistemas habituales de control en la operación fallan, yo tengo que tener algún sistema que me permita aliviar la presión para que no se rompa, para que no colapse mi instalación, ¿sí?
Eso es lo que hace una válvula de seguridad. Conceptualmente es un elemento lo suficientemente seguro, esta palabra que dice acá, intrínsecamente seguro. Van a ver que esta válvula es completamente mecánica, completamente básica y elemental. Como a mí me gusta decir, es un tapón con un resorte. Mientras no haya una rotura física de esa válvula, y aun cuando haya una rotura física de la válvula, como la válvula es normalmente cerrada, es decir, es un tapón que está evitando que la presión del interior escape, en el hipotético caso de que la válvula se rompiese, lo que estaría ocurriendo es que el tapón se va a salir, cual corcho de sidra. A flor, papi. ¿Cómo? Caro. Se Se va a quedar entrecorta, no te primo de entendí. Caro con la ¿Cómo? nueva. Disculpa, se me desmuteó. Ah, perdón. Creí que me estaba diciendo algo. Entonces, por definición, ahora después vamos a ver cómo funciona, cómo es y todo, pero por definición, una válvula de seguridad tiene que ser un elemento lo suficientemente simple e intrínsecamente seguro para garantizar cuando ya no tengo ninguna esperanza, ninguna expectativa y que todo falló, liberar la presión de manera tal de reducir la presión interna y que no colapse mi instalación. ¿Sí? Es una válvula que no es operativa. Si la válvula de seguridad no está instalada, porque soy un kamikaze y elijo poner una brida ciega, yo puedo operar el equipo. ¿Sí? Porque la válvula de seguridad no es parte operativa del sistema. Pero ¿por qué es obligatorio y por qué es fundamental? Porque es la única que me garantiza que cuando yo pierda el control de ese aparato, que ese aparato no vuele por los aires. ¿Sí? Hecha esta aclaración y hecho el sacerdocio de la importancia de una válvula de seguridad en cualquier equipo, así sea un mero compresor de aire de una gomería de barrio, ¿sí? Si el compresor de aire se embala, es decir, el compresor queda encendido porque falló el termostato, porque no cortó, porque no logró apagarlo, y el compresor sigue cargando aire al pulmón, si yo no tengo una válvula de seguridad, en algún momento el compresor, si tiene la potencia suficiente, va a terminar rompiendo algún elemento presurizado. ¿Sí? Profe, Sí, y digamos, ¿de alguna forma se dimensiona o se mide cuando, todo, digamos, todo. pero no terminé de hacer la pregunta, el tema de qué tan rápido se larga, digamos, la presión? Porque eso también es... Reitero mi respuesta, todo. todo. Ya sabía que querías preguntar y por eso te respondí. Perdón la ansiedad. Está bien. A ver, yo no siempre me meto tan en profundidad con esto, pero básicamente, estas válvulas, hay varias normas que, valga la redundancia, las estandarizan y las normalizan. La más importante que hay al respecto es una norma del petróleo, una norma API, es una norma americana. API es American Petroleum Institute, que tiene la API RP520 y RP526, que son dos normas que hablan todo. La verdad que el tema lo conozco porque yo trabajé en una fábrica de válvulas de este tipo. Normalizan qué cosa. Normalizan, a ver si acá en este dibujo es más claro. Normalizan estos diámetros. Esta pieza de entrada se llama tobera. Esta tobera está calibrada, o sea, tiene un diámetro tal que garantiza que ese fluido a esa presión escurre tanta cantidad de fluido en función de ese diámetro. Entonces, lo que tienen los tipos hechos es una catalogación de distintos tamaños. Asociado a ese tamaño está asociado el diámetro de la brida de entrada y la brida de salida, pero básicamente está el orificio, la letra D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, R, S y llega hasta T.
para que tengan una noción, eso es lo que está estandarizado. Una válvula T es una válvula que tiene 12 pulgadas de entrada. Una brida de 12 pulgadas. O sea, tengo una brida de 300 milímetros, 30 centímetros de diámetro de entrada. ¿Sí? ¿Qué pasa? API lo que establece es que para cada diámetro y para cada fluido, porque esto lo hace para gases, para vapores y para líquidos, me determina cuál es, me da todas las fórmulas para calcular cuál es la cantidad de caudal másico o volumétrico que puedo evacuar por unidad de tiempo con esa válvula completamente abierta. O sea, todas estas válvulas, las dimensiones están estandarizadas. Yendo a tu pregunta puntualmente, una cosa bastante más compleja de definir, pero que se define, es cada vez que yo tengo un elemento sometido a presión que requiere la instalación de una válvula de seguridad, se establecen cuáles son las condiciones de diseño de la válvula de seguridad. ¿Sí? Es decir, cuáles son las causas que pueden llevar a una sobrepresión que exija la utilización de la válvula de seguridad. Entonces, por ejemplo, exposición a fuego. Bueno, en el caso tuyo, imagínate que decís, bueno, se declara un incendio y tengo todo el recipiente de presión, imaginemos que esta válvula está instalada en un recipiente de presión, todo el recipiente de presión expuesto a un fuego abierto directo sobre el recipiente. Bueno, en función del área del recipiente, en función del nivel de aislación del recipiente, puedo determinar, está todo ya desculado, qué elevación de presión va a tener el fluido producto de estar sometido a ese incendio. ¿Sí? Y eso me da un valor. Pero después, por ejemplo, puedo calcular a bloqueo de línea. ¿Bloqueo de línea qué sería? Bueno, mirá, la presión yo la obtengo de que estoy con un fluido y tengo una bomba. Bueno, ¿cuál es el caudal de bombeo de esa bomba? Sí, bueno, en el caso de que yo tenga un bloqueo de línea, es decir, que la bomba esté funcionando y que no haya, y que el fluido no esté escurriendo, o sea, que todo lo que la bomba envía llega a mi recipiente y no escurre. Bueno, y en función de las distintas hipótesis de cálculo, tengo que tomar la más crítica, la más comprometida. En base a eso, dimensiono mi válvula de seguridad y en base a eso establezco, esta es la válvula de seguridad que necesito para este equipo. Ejemplo, si yo estoy protegiendo un compresor de aire, ¿sí? La válvula de seguridad que instalo en el pulmón de aire comprimido no tiene que ver, como mucha gente supone, con el tamaño del pulmón, sino que tiene que ver con el caudal nominal del compresor, que es la máxima cantidad de aire que puede llegar a ingresar por unidad de tiempo en ese pulmón. Sea más grande o más chiquito, si por algún problema el compresor queda embalado, o sea, queda funcionando a máxima potencia, no lo puedo apagar y no tengo a dónde mandar el aire, si yo garantizo que la válvula de seguridad ventea al mismo caudal que el compresor está inyectando, garantizo que la presión no sube, porque no hay acumulación de aire. ¿Se entiende? Todo Profe, igual tengo entendido, creo que estas válvulas por lo general siempre se coloca un disco de ruptura, ¿no? Porque esto no tiene que estar en pleno contacto. Porque si vos no, me estás contando, vos sos una mala persona, no sé quién habla, ¿cómo es tu nombre? Darío. Vos, Darío, sos una mala persona, porque yo estoy mostrándole la película y vos me contás quién mató a la chica. Y me estás spoileando el final. Te muestro la última, perdón. Te muestro la última diapositiva para que me creas. ¿Está? Pero déjame que termine, déjame que llegue al final. No, está bien. Es una broma. Todo bien. Estoy tratando de responder la pregunta de cómo dimensiono una válvula de seguridad. La válvula de seguridad la tengo que dimensionar pensando en cuál es el peor escenario por el cual la presión se me dispare de manera no controlada dentro del proceso.
¿sí? En cada caso tengo que analizar qué es lo que puede llevar a que la presión se eleve de manera no controlada y tengo que poder evacuar ese caudal, ¿sí? Dicho esto, obviamente hay un montón de cuestiones asociadas a la válvula, ya que salió el tema y que nos fuimos un poco por las ramas. Hay ciertas cosas, así como está lo del disco de ruptura, que es, si se quiere, un accesorio o un opcional. Hay ciertas cosas inviolables. Por ejemplo, no se puede poner una válvula de bloqueo, es decir, una válvula de tipo on-off, previo a una válvula de seguridad. La válvula de seguridad tiene que estar directamente conectada al equipo que está protegiendo. Lo que quiere hacer es garantizar que nadie por error puede anular una válvula de seguridad. ¿Se entiende el punto? Vamos a explicar, porque vengo hablando y al final no expliqué cómo funcionaba, cuál es el principio de funcionamiento. Cuando ustedes miran una válvula de seguridad, yo voy a tener, en general, como ahora cuando explique cómo funciona, van a entender por qué la mayoría son en ángulo, ¿sí? O sea, yo voy a tener en la brida inferior, voy a tener la entrada y en esta brida lateral voy a tener la salida, ¿sí? Entonces, tengo un obturador de válvula que está permanentemente cerrado contra su asiento. ¿Producto de qué? De que tengo un resorte que está perfectamente calculado para ejercer una fuerza sobre este vástago que cierra el obturador. Y cuando la presión del interior del equipo que estoy protegiendo alcance la presión que yo establecí como límite admisible, la fuerza desarrollada por la presión del fluido distribuida sobre el área del disco del obturador va a ser igual y contraria a la fuerza que viene desarrollando de manera permanente este resorte. O sea, este resorte, cuando yo armo la válvula, lo pretenso con un tornillo de manera tal que quede ejerciendo una fuerza que sea equivalente a la fuerza de apertura cuando la presión alcance lo que yo considero mi presión de apertura de la válvula, ¿sí? Eso se llama el timbrado de la válvula de seguridad. O sea, la válvula está timbrada a una presión específica. Así como pasaba con la válvula reductora de presión, no es que yo compro una válvula de seguridad genérica de 2 pulgadas por 3 pulgadas, no. Yo voy a comprar una válvula de seguridad de 2x3 con un orificio, no sé, J, ¿sí? Ahí estoy especificando el tamaño de la válvula. Pero tengo que decir algo fundamental, que es cuál es la presión de timbre. Porque en función de esa presión de timbre, el fabricante va a diseñar un resorte para esa presión de timbre. Entonces, a mí me pueden pedir una válvula que sea para que dispare a 10,30 bar. U otra que me la pidan a 8,1 y otra que me la pidan a 5,4. Y la presión va a ser recontra específica y el fabricante de la válvula, cuando me entregue la válvula, me va a entregar la válvula timbrada, me va a entregar un certificado firmado por un responsable técnico que garantiza que efectivamente esa válvula fue probada una por una y garantizando que esa válvula dispara, así se le llama, a esa presión específica, ¿sí? Dado que esto es un elemento de seguridad muy crítico y muy peligroso, hay toda una serie de protocolos, y sobre todo en algunas industrias como el petróleo, ni que hablar, en donde poco menos firma el ministro de Defensa, ¿sí? De que esa válvula efectivamente funcione y dispara a esa presión específica, ¿sí? Charlemos un poco de por qué seguridad y por qué alivio. Cuando yo tengo, fíjense que esta válvula tiene un diámetro de entrada menor que el diámetro de salida. Esto está pensado más que nada para fluidos compresibles, que son los más peligrosos, porque cuando yo tengo gases o vapores comprimidos, el colapso de una estructura, de un recipiente, de una cañería, de una válvula, de lo que sea, produce un estallido porque el fluido que se despresuriza se expande, con lo cual
los elementos rotos, colapsados, se proyectan como una esquirla y pueden producir daños gravísimos, incluso la muerte de personas. Con lo cual, esto de que los diámetros de entrada y salida sean diferentes, sobre todo apunta a los gases, porque son expansibles y por ende tengo que facilitar y reducir al mínimo un concepto que es la sobrepresión. Cuando la válvula dispara en una válvula que está trabajando con un gas, realmente la apertura es violenta y se produce un estallido como si fuera un tiro. Si la válvula es muy grande, ese nivel de disparo supera ampliamente las 120, 130 decibeles. Es realmente una detonación. No solamente el tamaño, sino la presión, ¿no? ¿Sí? Válvulas de pronto 60, 70, 80 bar. Por ejemplo, todas las válvulas que se usan en los gasoductos que van con alta presión. No sé si ustedes saben que un gasoducto puede tener 60, 70, 80, 90 bares de presión. O sea, tengo un gas altamente combustible y explosivo presurizado a altísimas presiones. Yo no sé si son conscientes de lo que son 60 bar de presión. Es una bestialidad. Bueno, una válvula de seguridad con ese nivel de presión y que tenga un diámetro importante, porque estoy manejando un diámetro importante, cuando esa válvula se ensaya en un banco para timbrarla, la detonación, el disparo de la válvula produce un ruido que es ensordecedor, ¿sí? Al nivel de que tengo que tener protector auditivo para no dañarse los tímpanos, ¿sí? Me estoy yendo por las ramas. A lo que voy. Cuando el fluido es compresible y hay una acción de disparo, voy a hablar de válvula de seguridad. Cuando el fluido es incompresible, cuando estoy hablando de un líquido, en donde no hay una expansión, con lo cual el colapso de una estructura, de un recipiente, cuando trabajo con un líquido, simplemente es la rotura del mismo y la pérdida de fluido, que sale a presión, pero no hay una expansión. Ahí se habla de válvula de alivio. O sea, se habla de válvula de alivio cuando la válvula es para líquidos y se habla de válvula de seguridad cuando la válvula es para gases, ¿sí? O sea, en el caso de una olla a presión sería una válvula de alivio. No, porque la olla a presión, lo que vos vas a ventear en la parte superior, que es la parte de vapor. Vos no tenés la olla completamente llena de agua, ¿sí? Vos tenés ahí una doble fase y la fase que está... ¿Vieron las viejas ollas a presión que tenían la valvulita que giraba arriba? Bueno, esas ollas, lo que estaban venteando era la fase gaseosa, la parte de vapor. Eso es una válvula de seguridad. Lo que pasa es que estamos hablando, una olla a presión no llega ni a los 2 kilos de presión. Tiene unos pocos gramos por encima de la presión atmosférica, ¿sí? Lo que Profe, pasa la es que mía hace 70 kilopascales, es una locura. es moderna. Es eléctrica y sí, tiene una de estas válvulas y Ah, cuando no, la bueno. abrís sale la presión que... Eso es una válvula de seguridad. Sí. Lo que pasa es que, ¿sabés qué es lo que minimiza mucho ahí el riesgo? Que la cantidad de vapor que tenés en la olla, dado que es un volumen mínimo, hace que con muy poco diámetro vos venteás el vapor que puedas tener en el momento y rápidamente venteás, ¿me entendés? Pero 70 kilopascales estamos hablando de 7 bar de presión. Es una guarangada. Sí, profe, pero no tengo que hidratar los porotos, tipo, los tiro en el agua y en media horita ya están todos hidratados. Es una... ¿Miraste en una tabla de vapor qué temperatura tenés? ¿Qué temperatura de vapor? Ni siquiera, no, ¿cómo se dice? No hierve. O sea, dentro de la olla no No, no, hierve. no. No me fijé. No, es que no es un tema de que vos tenés agua saturada, Sí, pero al tenerlo a 7 bar, obviamente no hay todo vapor, pero tenés agua que debe estar casi en condiciones de saturación. Con lo cual, podés tomar tranquilamente la temperatura de la tabla de vapor como temperatura de cocción. ok. Debe ser altísima, debe estar, no recuerdo ahora, pero 7 bar debe estar fácil en 140, 150 grados.
es casi la temperatura de un horno. Los pobres porotos los pones ahí, con tal de que no los pongas ahí, se cocinan. Hace mucho que no veo una olla de presión. ¿Han vuelto a aparecer las ollas de presión? Yo las tengo, o sea, ahora está más de moda el air fryer, pero la olla de presión la uso un montón para... Aceleran la cocción de alimentos, es maravilloso. La vieja olla de presión de las madres y las abuelas, que tenían la valvulita esa que giraba, eran un golazo. Sí, hay otro que siempre veo que usan para hacer como el garrapiñada, que giran y que es chiquito para hacer arroz también. Sí, ¿Sabes la lo que es eso? arrocera, sí, pero no sé cómo funciona Ese eso. también explota, hace plum, larga la presión y... Pero no sé cómo funciona eso. Perdón, no es por mala onda, pero nos estamos desviando y después no llego. Quiero al menos empezar bomba para no quedar tan atrás. A ver, ¿se entendió conceptualmente cómo funciona una válvula de seguridad? Inclusive, como yo tengo que tener el resorte en oposición al obturador, es casi una invitación a que la válvula sea en ángulo, ¿sí? Sería muy difícil hacer una válvula en línea. Por eso más que nada es que son en ángulo. Algunas cosas que suelen tener, esta palanca básicamente a lo que apunta es a que teniendo, como dice acá, esto se usa mucho en calderas, en válvulas para vapor, teniendo al menos un 75% de la presión de timbre dentro de la válvula, o sea que yo tengo un mínimo esfuerzo para vencer al resorte, tengo una palanca de prueba que a mí me exigen todas las normativas de vapor para que yo periódicamente verifique que la válvula no esté pegada. Cuando digo que esté pegada es que pensemos que todas estas válvulas son válvulas totalmente metálicas, o sea, este obturador es metálico, se asienta contra un asiento, valga la redundancia, metálico. Eso está totalmente pulido y rectificado de manera tal que el sellado es metálico y puede pasar tranquilamente años si no tengo ninguna parada de mantenimiento, la válvula, con lo cual puede haber corrosión, puede haber por la propia presión y temperatura, eso se queda agarrado y puede ser que la válvula no dispare no por un tema de presión, sino porque la válvula queda literalmente pegada. Entonces, la normativa de vapor, entre las cosas que me pide es que periódicamente yo dispare las válvulas para probar de que realmente la válvula está funcionando, ¿sí? Aclaro un par de cositas de presiones, así después vamos al disco de ruptura y vamos a bomba. Ya dijimos que la presión de disparo era la llamada presión de timbre. Ahora, como alguien dijo por ahí, cuando la válvula dispara, no es automático que se baja la presión porque yo estoy venteando fluido, ¿sí? Hay, primero que la válvula empieza a ascender y empieza a liberar espacio para que el fluido pueda escurrir hacia la salida, y después que hay algo que está haciendo aumentar la presión, con lo cual yo empiezo a ventear y ahí tuve una inercia hasta que logro bajar la presión. Bueno, esa máxima presión por encima de la presión de timbre se denomina sobrepresión. Y normalmente está normalizado, por ejemplo, para vapor no tiene que ser más del 3% de la presión de timbre. Para otro tipo de fluidos es el 10% y para gases es el 25%. Es decir, si yo tengo una válvula, por ejemplo, timbrada 10 bar, y es una válvula para vapores y gases de uso general, puedo asumir que llegue hasta los 11 bar como sobrepresión. Ahora, si estoy trabajando con presión y es una válvula que está timbrada a 10 bar, no puede pasar de 10,3 bar. Y si es una válvula que está timbrada a 10 bar, pero que es para líquidos, se puede ir hasta los 12 bar y medio, ¿sí? Como presión máxima alcanzada. Todo esto obviamente se verifica en etapa de diseño y en laboratorio haciendo ensayos, ¿sí? El fabricante de la válvula. Cuando yo compro la válvula, yo asumo que la válvula cumple con ese desempeño, ¿sí? Y hay otra presión que no sé, no lo tengo acá, pero hay otra presión importante también que es la presión de resierre, es decir, dispara la presión de timbre, alcanzo la máxima presión de sobrepresión y cuando resierro, la válvula vuelve a cerrar cuando el resorte vuelve a vencer a la presión interna del fluido que está escurriendo, ¿sí? Esa presión está por debajo de la presión de disparo. ¿Cuánto por debajo? Bueno, ahí ya depende del diseño del fabricante,
no es normativo, pero obviamente yo estoy vendiendo un producto que gasté dinero en producir, ¿sí? Tanto sea vapor como cualquier fluido de proceso, con lo cual todo el mayor retardo que tenga en el recierre es producto que estoy vendiendo y que estoy perdiendo, ¿sí? Con lo cual el recierre habla de la calidad de la válvula. Cuanto más rápido sea el recierre, mejor, ¿sí? Bueno, no sé si vale la pena este dibujito, pero este video, pero básicamente me va a mostrar cómo es el tema del venteo. No hay mucho. Acá muestra cómo cuando alcanza la presión de timbre, la válvula dispara, ventea, y después tengo, este es el famoso recierre, cuando la válvula realmente se vuelve a cerrar, ¿sí? Nada, no aporta mucho a lo que venimos charlando. Ahora van a ver cómo la válvula empieza a soplar porque empiezo a alcanzar la presión de disparo y empiezo a perder cohesión, ¿sí? Profe, una consulta. ¿La única condición de instalación de esa válvula es un tema de distancia con otras máquinas o por el tema de temperatura que libera, digo? No, bueno, eso es algo que no aclaré nada. Normalmente, dependiendo de qué sea lo que puedo ventear, si es algo, digamos, no contaminante, no tóxico, no venenoso, no, directamente voy a tener una conexión con un codo y un tubo vertical hacia arriba y va a ventear tipo chimenea. No sé, imaginemos vapor de agua, aire comprimido, cualquier cosa que sea arrojable a la atmósfera sin que nadie me objete nada, literalmente lo voy a ventear a la atmósfera, ¿sí? Puede ser que lo mande algún colector de venteo, o sea, alguna tubería que recolecte todos los venteos para mandar a un venteo general, porque a lo mejor la bola está instalada en un lugar donde no puedo ventear en el medio de un lugar cerrado, para decir algo, ¿sí? Pero en principio eso va a terminar en la atmósfera. Ahora, si estoy trabajando con algún fluido que no pueda alegremente ventear, una alternativa es, ¿conocen los fosforitos de las industrias petroquímicas, petroleras, o sea, la destilería, que es el famoso venteo con una llama arriba? Sí, 200 metros de altura. Exacto. Todo lo que venteo por ahí, que no puedo ventearlo alegremente, lo quemo en ese llamado fosforito, ¿sí? ¿Sería el quemador de la Shell, por ejemplo? Claro, todo eso que Ahí. vos ves, esa llamita que vos ves, esos venteos están quemando cualquier producto que pueda ventear y que no lo puedo alegremente sin quemar ventear, ¿sí? Si bien voy a tener una polución, voy a tener CO2 y gases de combustión, no estoy venteando un producto que no pueda alegremente tirar, sí, a la atmósfera. Ni que hablar si tengo algún ácido, algún amoníaco, algún gas tóxico. Bueno, en ese caso hasta puede ser que ni siquiera lo pueda quemar y lo tenga que mandar a algún recipiente, a algún lugar en donde después lo procese, ¿sí? Pero me tengo que garantizar que ese venteo vaya a algún lugar despresurizado en donde yo tenga el suficiente volumen como para que realmente no tenga una contrapresión, ¿sí? Siempre hay algún nivel de contrapresión, me refiero a alguna presión que se opone al venteo, ¿sí? Pero básicamente es eso, ¿sí? No sé si respondí la pregunta o la duda, pero a ver, ¿qué es un disco de ruptura? Así le contestamos al compañero spoileador. Van a ser unas chapas estampadas, como esta que se ve acá, del diámetro de la cañería, que van a tener un espesor de chapa, una forma, incluso van a tener una suerte de troquelado, que va a estar diseñado para que a una presión similar a la de timbre, esa chapa se rompa, estalle, ¿sí? Y permita el venteo. ¿Qué es lo que gano con esto? Primero que esto es algo muy económico, muy barato, ¿sí? Esto que se ve acá al costado es porque acá trae toda la información de la presión y todo, ¿sí? Esto obviamente es un elemento como un fusible, esto es algo de un solo uso, es un consumible que una vez que se rompió lo tengo que reemplazar, ¿sí? La válvula de seguridad es un elemento, es como una termomagnética, digamos, un elemento de protección que pasada la anomalía se reposiciona y sigue funcionando. Un disco de ruptura, una vez que se rompió,
tengo que ir y reemplazarlo por uno nuevo, como me pasa con un fusible. Bueno, pero ¿qué es lo que gano colocando un disco de ruptura antes de una válvula de seguridad? Que es lo único que puedo intercalar, es un disco de ruptura. Que toda la válvula de seguridad no está sometida, no está expuesta a recibir ese fluido a presión que muchas veces es corrosivo o tiene alta temperatura, ¿sí? Con lo cual le prolongo la vida útil a la válvula de seguridad, ¿sí? No sometiéndola a soportar todo ese fluido todo el tiempo, y solamente cuando la presión alcance valores críticos y se rompe el disco de ruptura, recién ahí se inunda la válvula, y la válvula, al haber alcanzado esos valores de disparo, va a disparar y va a ventear, ¿sí? Con lo cual, el disco de ruptura cumple con la misma función de seguridad de ventear cualquier problema, pero si pongo solamente el disco de ruptura, el problema que tengo es que no tengo recierre. Entonces, me quedó el disco de ruptura roto, el fluido se empieza a escapar, pero no tengo cómo frenarlo una vez que se acabó el exceso de presión. Con lo cual, lo habitual es poner el disco de ruptura asociado a una válvula de seguridad. Y como esto no se ve, y que si el disco de ruptura está sano o roto es exactamente lo mismo y está todo operativo, porque ya de por sí la válvula de seguridad no es parte operativa, suele colocarse un manómetro o un indicador de presión que justamente está censando la presión después del disco de ruptura y antes del obturador de la válvula de seguridad. ¿Por qué? Porque si censo presión significa que en algún momento previo a que yo mire la presión, el disco de ruptura se rompió y lo tengo que reposicionar. Por eso que suelen tener esta información y ni siquiera tienen valor de presión. O está en cero o está en alguna indicación. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna, profe. Yo tengo una, profe. Diga. De la válvula, pero antes, para saber bien la diferencia de alivio o seguridad. Vos dijiste que seguridad más que nada se asocia cuando es un gas y alivio cuando es un Más que nada no. líquido. Siempre voy a hablar de válvula de seguridad cuando es una válvula que está diseñada para ser utilizada con un gas o un vapor. ¿Sí? Mientras que válvula de alivio va a ser aquella válvula que está pensada para ser utilizada con un líquido, agua, por ejemplo. ¿Sí? La duda que tengo en ese caso es la parte de abajo que se ve en ese corte, que sería justamente Justo de acá. la que está claro, al ser Sí. un líquido que es incompresible, Sí. ¿cómo genera fuerza para vencer el resorte? Es mi duda. No, porque en realidad es un líquido que está a presión. Cualquier líquido a presión. Esto no es un sólido, esto es un fluido. Es un líquido a presión. Si yo tengo un líquido a presión, ¿sí? Y abro la tapa, suponete que, olvídate la fase gaseosa acá. Yo abro la tapa de la gaseosa, ¿sí? Con un líquido a presión adentro. ¿Qué es lo que va a pasar? El líquido va a salir. Por Sí. dos razones. Primero, porque hay una compresibilidad mínima, pero existe una compresibilidad. Y segundo, porque el fluido está empujando contra las paredes que lo contienen en todas las direcciones. Y debajo de esta partecita que vos ves acá en la válvula, está todo el recipiente, la cañería y la bomba que está presurizando el sistema. Yo tengo como incorporar más fluido, porque por eso el fluido está a presión. Cuando este obturador se levanta porque la presión interna supera a la presión opuesta que está ejerciendo el resorte, el fluido empieza a salir. Y atrás de este fluido ingresan más partículas de fluido que también están a presión. Está bien. Podría ser utilizada, por ejemplo, en una red de incendio o algo de eso, ¿no? Seguro, Ok. seguro. Sí, sí, Está bien, listo. perfecto. De hecho, en las redes de incendio, a ver, en cualquier sistema presurizado te van a pedir válvulas de seguridad de algún tipo. Si vos tenés que garantizar que no haya, porque si esa red de incendio por alguna razón no tiene por dónde escurrir y la bomba de incendio queda funcionando,
la presión se va a disparar y se te puede romper la red de incendio. Siempre que haya posibilidad de rotura por exceso de presión, te van a exigir una válvula de seguridad. ¿Sí? Bueno, me dejan al menos abrir el PowerPoint de bomba, así no quedamos tan atrás con respecto a la otra clase. ¿Sí? Vemos, aunque sea una diapositiva, para sentirme tranquilo de que al menos empezamos el tema, ¿sí? Y los dejo. Vamos a ver, un segundo, spoileo. Vamos a ver todas estas bombas, ¿sí? Todas estas que están acá, a la derecha. Pero para entender todo este tema de la clasificación, lo primero que quiero que veamos, que es lo único que vamos a ver hoy, es que básicamente yo voy a tener dos posibilidades de bombeo, o mejor dicho, o dos mecanismos por los cuales una bomba puede elevar la presión. Todas las bombas llamadas de desplazamiento positivo, o también llamadas bombas volumétricas, y todas las bombas dinámicas, ¿sí? Esto suele ser una pregunta de parcial porque es muy conceptual y muy genérico, que es, las bombas de desplazamiento positivo, ¿cuál es el principio o cuál es el motivo o la causa común por la cual logran elevar la presión del fluido? Y la respuesta es tan simple como esto que está acá. Aumentan la presión gracias a modificar el volumen interno de la cámara de la bomba, ¿sí? Varió el volumen de la bomba. Ahora, eso es en una primera explicación muy básica que funciona muy bien con un grupo de bombas de desplazamiento positivo llamadas de tipo alternativa o reciprocante, es decir, todas las bombas en donde claramente hay una cámara que aumenta y disminuye su tamaño, ¿sí? Hay otro grupo de bombas llamadas rotativas, que también son de desplazamiento positivo, en donde lo que vamos a ver es que el volumen de la cámara interna de la bomba, de cualquier bomba rotativa, es aproximadamente constante. Entonces, si yo lo analizo desde una simple imagen, desde un simple plano, desde un simple dibujo, de forma estática, no voy a poder comprender por qué una bomba rotativa es de desplazamiento positivo. Pero cuando yo lo analizo dinámicamente, vamos a ver unos cuantos videos, empiezo a entender que en una bomba de desplazamiento positivo de tipo rotativa, lo que cambia no es el volumen de la cámara, sino el caudal que ingresa por unidad de tiempo. O sea, al aumentar la velocidad de rotación de la pieza que le da nombre a la bomba, o sea, siempre tengo alguna suerte de rotor en toda bomba rotativa, a medida que se incrementan las revoluciones de giro de esa bomba, se incrementa el caudal que está ingresando a la bomba en un determinado lapso de tiempo. Entonces, al tener un volumen constante, pero un caudal creciente, es de alguna manera lo mismo que decir, para un caudal constante, varío en todo momento el volumen interno que lo contiene, ¿sí? Con lo cual, en ambos casos, todas estas bombas que vamos a ver de desplazamiento positivo, es físicamente explicable por qué la bomba al funcionar eleva la presión del fluido que ingresa a la bomba, ¿sí? Por otro lado, las bombas dinámicas, ¿de qué manera logran la elevación de la presión? Al modificar la velocidad de circulación del fluido dentro de la bomba. Y cuando digo eso así tan genérico, el secreto está en comprender que cuando hablo de velocidad estoy hablando de una magnitud vectorial. Simplemente cambiando la dirección, el sentido de la velocidad, ya es un cambio de velocidad. Pero si a eso le sumo que la velocidad aumente o disminuya, puedo entender de forma general que toda bomba dinámica va a aumentar la presión al modificar el parámetro de velocidad
dentro de la bomba, o sea, cuando el fluido circula a través de la bomba y se produce un cambio de velocidad. Para aclarar un poco más este tema, yo agregué el año pasado esta diapositiva, que en realidad esto ya lo vimos cuando hicimos la primera clase, el resumen, o el repaso, mejor dicho, de fluidos. ¿Se acuerdan cuando le expliqué lo de la tobera divergente? De que en un cambio de sección, aplicando la ley de continuidad y el teorema de Bernoulli, yo podía explicar cómo variaban estas variables. Bueno, vamos a ver que en las bombas dinámicas todo el tiempo van a aparecer secciones divergentes que van a hacer que el fluido pase de una zona de baja presión y alta velocidad a una zona de alta presión y baja velocidad. ¿Sí? Un poco lo que quise graficar acá con la flecha esta finita y larga y esta flecha más gorda y cortita. ¿Sí? Menos velocidad, más presión, más velocidad, menos presión. ¿Sí? Con estos comentarios previos, estaríamos en condiciones de arrancar a explicar la primera bomba. Yo la verdad que con la hora que es, les agradezco enormemente que no se hayan dormido, que no se hayan ido, que no me hayan mandado al diablo. Y nos vemos en la clase que viene. Recuerden que la clase que viene es presencial. ¿Sí? Buenísimo, profe, nos vemos. Dale, profe, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Chao, gracias por la clase, profe.